es que las cantantes de Baby Metal, ¿cuántos son? 3. Listo. Este video termina acá. Gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima. Adiós. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar al maravilloso grupo japonés Baby Metal, esta vez haciendo un icónico feat con la banda Slaughter to Prevail, que ya hemos analizado en el canal. Si no viste esos análisis, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, con su canción más reciente que se llama Song 3, o sea, canción 3, que dice de la siguiente manera. Bueno, parece que ya arrancamos bastante intempestivamente, ¿no? Intempestuosamente. Bueno, con muchísima vehemencia, con un gran poder y sonido y... Usan el sí, por supuesto, porque están haciendo metal y es muy usual que las bandas de metal, sobre todo si tienen una guitarra de 7 cuerdas, le claven ahí el sí bien grave. Pero fíjate que el riff... arranca en do sí y después... aparece esta suerte de frigidez, como si fuera el modo frigio, muy interesante, o también podría ser la escala menor armónica. Yo creo que van a estar en un si menor a grandes rasgos, pero veremos, recién acaba de arrancar, ya me explotó la cabeza, te recomiendo que lo escuches a un volumen bajo y de a poquito lo vayas subiendo, porque si le tenés muy al palo, te rompe el tímpano. Esto sigue siendo parte de la introducción y estimo que va a ser una introducción bastante larga y que todo el grueso de la canción va a tener estas características tan altisonantes. Cualquier otra recomendación al respecto, si es que están haciendo alguna serie de colaboraciones, porque no me estuvieron hablando mucho últimamente de Baby Metal, así que les pido amablemente que dejen debajo en los comentarios cualquier otra recomendación al respecto para que podamos seguir escuchándolas, y asimismo sobre Slaughter to Prevail, porque tenemos un solo análisis de ellos en el canal con su canción Demolisher, que ha funcionado regularmente bien ese video, pero es una banda que me ha gustado mucho por el sonido que tienen y por la utilización de pocos recursos para poder dosificarlos a lo largo de toda, por lo menos de toda la canción que ya he escuchado de ellos. Fíjate cómo están aprovechando como un recurso estético la combinación de las voces de las chicas de Baby Metal con la voz del cantante de Slaughter to Prevail, que hace que todo abarque gran parte del espectro armónico que estamos escuchando. Sin embargo, el riff es una combinación de un sí muy grave entonado por el bajo y una de las guitarras eléctricas, y de fondo seguimos escuchando esa reminiscencia al riff que escuchamos desde el primer momento de la canción. Solamente con 3 notas. Fíjate cómo con tan pocos recursos, pero con un gran trabajo de sonido detrás, porque acá lo más importante es cómo está sonando esto, que claramente con el piano no puedo reproducir la magnificencia de lo que estamos escuchando, con ese gran trabajo minucioso de búsqueda del sonido, de su propio tono, de su propio color, hacen que no necesiten escarbar por muchísimas notas para convocar nuestra atención constantemente. Me parece una gran combinación de la mejor época de King Crimson, por ejemplo, donde tenía estos sonidos tan atiborrados, tan apelmazados, tan que te penetran completamente los oídos, y a la vez la dulzura tan particular que tienen las voces de Baby Metal envueltas en toda esta sonoridad tan metálica que tanto nos atrae. Hemos escuchado mucho Baby Metal en el canal, como así también otras grandes bandas japonesas, pero me parece que en los términos del metal, ellas son las que toman la delantera. Asimismo, cualquier otra recomendación sobre cualquier otra banda al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. No sé de qué trata la canción, vos me lo dirás debajo en los comentarios. Tranquilamente podrían estar en un frigio, porque uno podría escuchar todo el tiempo esto y no se cansaría. Porque lo que tiene de atractivo también el uso de estos recursos en el metal, sobre todo, es que hacen un gran provecho de los cromatismos. Y a veces el cromatismo es simplemente 2 notas que están a distancia de semitono, como el tema de la película Tiburón. Quizás ese fue el verdadero origen del metal o del uso del semitono o el cromatismo mínimo en el ámbito del metal, ya sea metal tradicional, metal progresivo.
metal japonés o metal ruso, lo que fuera, pero quizás es gracias a John Williams y este icónico tema de 2 notas, o a Beethoven con el comienzo de Parelisa. Es una discusión que podemos tener en algún momento, pero me suena muy interesante la referencia. ¿Tiene alguna simbología o significado o lo hacen por el 3? Ni siquiera sé qué están haciendo. ¿Cómo lo hacen? Pues yo estoy acostumbrado al rock and roll, así. Pero ellas hacen algo como medio raro, ahí. Si tiene alguna determinación esa simbología, dejala escrita de abajo en los comentarios. Pero fíjate cómo esto claramente es el estribillo. Y todo lo que escuchamos al principio, las 3 introducciones que hubo, las 2 estrofas y el puente, estaban girando en torno a lo mismo. Pero acá aparece efectivamente el si menor. Yo creo que hacen esto, ¿no? Están en el si menor. Se abre al re mayor, épico, para después clavarte el dominante de la tonalidad y volver al si menor. 3 acordes, 3 notas del riff. La canción se llama 3. Para mí que hay alguna obsesión con el 3. La canción dura 3 minutos 33 segundos. Para pensar. Tremendo todo. Y además, algo que me olvidé de decir respecto al 3, es que las cantantes de Baby Metal, ¿cuántos son? 3. Listo. Este video termina acá. Gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima. Adiós. Además, el 3 expresa a la Santísima Trinidad, así que para hacer un video que tiene una reminiscencia tan diabólica, están haciendo una referencia al Supremo con el 3. Y además usan 3 acordes. Los acordes están a distancia de tercera. Ay, es hermoso esto. Bueno. Llegaron al piso 3 incluso. Me parece que hay algo obsesionado con el 3 acá. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha de la canción. Si te interesa que hagamos estos análisis sin estos cortes comerciales habituales, recordá que podés convertirte en miembro de esta maravillosa comunidad presionando en el botón de abajo que dice unirse. Además, vas a estar colaborando con la creación de contenido y aquellos videos que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Así que avancemos para ver con qué más nos encontramos. Es una típica canción headbanguera, como para estar ahí cabeceando uno tras del otro. Los recitales, tanto de Slaughter to Prevail como de Baby Metal, deben ser una locura. Sé que Baby Metal vino el año pasado a la Argentina a un festival de metal, al cual no pude asistir, pero este año voy a asistir a ver a Ado. Si te gusta Ado, tenemos muchos análisis sobre ella en el canal que te recomiendo ver por acá arriba o debajo en la descripción. Nos estamos acercando al final de la canción. Si no lo hiciste todavía, ponete auriculares para disfrutar de esta experiencia completamente inmersiva escuchando a Baby Metal y Slaughter to Prevail. Y también recordá dejar debajo en los comentarios cualquier cosa que quieras decir al respecto, si pudiste ver a Baby Metal cuando vino a la Argentina o si la viste en otro lugar, si viste a Slaughter to Prevail o cómo llegaste a estas bandas. Me gusta que las progresiones sean sencillas pero tremendamente efectivas, porque vos fíjate que con esta misma idea de que todo gira en torno al 3, lo que decíamos antes respecto de los saltos de tercera, arranca en si menor el estribillo, luego va al re mayor, que está a una distancia de tercera, si, do, re, y luego va al dominante de si menor, que se llama fa sostenido mayor, o fa sostenido 7, para darle más tensión, que está a una tercera del re, porque tenés re, mi, fa, entonces si, salto de tercera y vuelve. Todo es cíclico, como la vida. Comentario aparte para el videoclip, que es una verdadera pasada. De hecho, el cubo este me hace acordar a la canción Chuck Norris, la canción Chuck de The Warning. Una de las grandes bandas que nos gustan en este canal, es un maravilloso power trio mexicano. Si no las conoces, te recomiendo ver los análisis que tenemos por acá arriba o debajo en la descripción. Y en uno de sus videoclips aparece un cubo así, azul. Y no es una canción tan metalera, pero está muy buena también. Así que se las recomiendo. Estamos en el final de la canción, que dice de la siguiente manera. También existe una cierta tendencia a finalizar las canciones como
un abrelatas, de repente. Y fíjate que el último de los tambores suena tremendamente metálico, y por eso dije lo del abrelatas, porque suena como bien metálico, valga la redundancia. Estoy corto de palabras en el día de hoy, pero fíjate que muchas canciones que estamos escuchando últimamente en el canal terminan abruptamente, no se van en fade out como se hacía en aquellos años 80, ya en los 90 se dejó de hacer, y ahora pareciera que hubiera cierto reavivamiento de ese fade out eterno en el que se va la canción, pero esta serie de bandas, sobre todo las japonesas, optan por cortes más abruptos y muchas veces sin resolver la canción, es decir, no se escucha, sino que quizás se quedan y cortan. Y así nos dejan con esa tensión latente imposible de resolver, salvo que pasemos a la siguiente canción o que volvamos a escuchar la canción que acabamos de escuchar. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Baby Metal, esta vez en feat con Slaughter to Prevail, dos gigantescas bandas que hacen un feat tremendo en esta canción que se llama Canción 3 o Song 3. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.